Johann Metzel, un inventor alemán, registró la patente del metrónomo en 1815. Este dispositivo cambió la forma en que se especificaba hasta ese momento el tempo de una obra musical. El tempo de una obra musical es eso que el cuerpo te pide, ¿no? Cuando escuchás una música que te gusta y el pie automáticamente va marcando el ritmo. Ese es el tempo de una obra musical. Y hasta ese momento, la forma de especificarlo era con alguna palabra, como andante o allegro, y evidentemente era solo una especificación aproximada. Uno de los primeros grandes músicos en emplear el metrónomo fue Beethoven, a quien Metzel le regaló uno de sus primeros aparatitos. Y él con el rigor que lo caracterizaba, lo utilizó muchísimo para especificar justamente el tempo de cada una de las obras. Increíblemente, al día de hoy, las indicaciones de tempo que Beethoven nos marcó rara vez son respetadas. Y la mayoría de los directores de orquesta, de los grandes directores, las ejecutan esas obras a una velocidad más lenta de lo que Beethoven había especificado. Es tan generalizado este fenómeno que ha llamado mucho la atención y se han generado distintas teorías de por qué puede ser que esté pasando esto. Capaz que la audición, el problema de audición que tenía, hacía que se afectó su percepción del tiempo. O capaz que él era muy vehemente y por eso iba más rápido. O capaz que estaba roto, su metrónomo no funcionaba bien. Justamente para esto último, en el año 2020, dos españoles, amantes de la ciencia y de la música, decidieron combinar sus dos pasiones para justamente analizar este misterio, si era posible que el metrónomo ese estuviera roto, ¿no? Para ello analizaron las 9 sinfonías del compositor y cómo eran ejecutadas por 36 grandes directores y encontraron que en todos los casos, en promedio, había una diferencia de 12 BPM, que son beats per minute, ¿no? Pulsos por minuto, entre lo que especificaba el compositor y cómo se terminaban realmente ejecutando las obras. ¡Qué increíble! 12 BPM para todo el rango de tempos posibles que estaban involucrados allí. Sería que justamente estaba roto ese metrónomo, entonces empezaron a hacer un modelo matemático y simularon qué pasaría si ese metrónomo hubiera tenido algún tipo de desperfecto, y simularon distintos desperfectos. Pero lamentablemente no encontraron ningún desperfecto posible que explicara una desviación de 12 BPM a lo largo de todo el rango posible de tempos. Y ya estaban un poco entregados de que no encontraban la solución, hasta que en un momento de tanto mirar de todos los ángulos posibles, se dieron cuenta que en la escala del metrónomo de Metzel, 12 BPM equivalían a 1,5 centímetros de desplazamiento de la pesa. Esa pesita que estaba allí es la que marca el tempo. Y que curiosamente, el alto de esa pesa era de 1,5 centímetros. Es decir que si Beethoven, por error, en lugar de registrar el tempo que estaba alineado con la parte superior de la pesa, hubiera registrado el tempo que está por debajo, lo que hubiera generado es anotaciones que diferían en 12 BPM del ritmo que él se imaginaba. La confirmación final, o para ellos la confirmación, la encontraron cuando en un manuscrito original de la 9ª Sinfonía, en una nota al margen, Beethoven había escrito 108 o 120, Metzel, indicando como que tenía dudas de cuál era el valor. Si esto fuera así, la discrepancia entre estos tempos de las obras de Beethoven sería tal vez el primer caso registrado en la historia de un problema de UI/UX. ¿Qué es UI/UX? UI/UX es la disciplina que estudia la experiencia de usuario y las interfaces de usuario, y que tiene que ver con justamente cómo los usuarios interactúan con las interfaces de por ejemplo, los productos, de los productos digitales o lo que fuere, ¿no? Y lo que busca esta disciplina es crear interfaces fáciles, útiles, intuitivas, que generen buenas experiencias. En general, cuando escuchamos el término UI/UX, lo atamos al contexto de una interacción con una plataforma digital o una aplicación o algo por el estilo, pero en realidad perfectamente lo podemos extrapolar a cualquier interacción que tienen nuestros clientes con nuestra organización. Un microondas, por ejemplo, al que tenemos que estar mirando un rato largo para entender cómo hacemos para calentar 30 segundos, algo que es lo que normalmente hacemos el 90% de las veces, es un problema de UI/UX, una pobre UI/UX. Un menú de un restaurante que lo miramos de un lado y del otro y no encontramos la sección que nos interesa, es una pobre UI/UX. Un formulario que te dice nombre y cuando pones Álvaro Pérez, el segundo campo es apellido y tenés que tachar, es una pobre UI/UX.
El metrónomo de Metzel es un ejemplo de una pobre UI UX. Cuando como cliente nos enfrentamos con este tipo de interacciones que no están bien diseñadas desde ese punto de vista, experimentamos emociones negativas, confusión, frustración, enojo, hasta vergüenza, porque no estoy pudiendo hacerlo, no me sale. Y de alguna manera esto afecta nuestra vivencia con la organización. Si por el otro lado tenemos interacciones bien diseñadas y la interacción fluye y es mucho más sencilla, generamos realmente otro tipo de experiencia. La complejidad oculta que hay atrás de esto es que normalmente no alcanza con que nosotros mismos nos esmeremos en el diseño, que nosotros mismos tratemos de que genere una buena experiencia. Por supuesto que es un buen comienzo. Pero el hecho de ser juez y parte limita la potencia de ese enfoque. Seguramente para Metzel era perfectamente claro cómo era que había que usar el metrónomo porque no podía escapar al sesgo que le generaba el haberlo construido. Y sin embargo el problema allí estaba. Por eso, una vez más, es fundamental testear nuestros diseños con los clientes. Es mostrar, recabar opiniones, observar cómo interactúan. En definitiva, lo que es fundamental es someter nuestra creación a la mirada del otro.